Y bueno, si tienen alguna pregunta, le estoy dando corrido porque nadie ha preguntado y si no la dejamos para el final. Y bueno, ya que no tienen preguntas, yo les pregunto. Ustedes se han preguntado por qué ciertas historias permanecen a través de los siglos. La historia de Noé y el arca es mucho más que un cuento, es mucho más que una historia de un diluvio. Mira, la historia de Noah, muchachos míos, es un código. La historia de Noah es una llave que abre puertas a la comprensión de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Noah no es solo un nombre, no es solo un hombre, es una metáfora de Yesod. ¿Qué es Yesod? La Sefirot de Yesod. El vínculo, la conexión, la comunicación, el mundo superior, la fuente inagotable de luz espiritual que nutre nuestras vidas. Entonces Noah no es solo un hombre, Noah es como un jardín de la luz. Imagínalo como un jardín celestial donde cada semilla de bondad, cada semilla y sabiduría tienen el potencial de florecer. Y el arca pasa a ser como nuestro refugio terrenal. El arca no es, el arca representa a la Sefirá de Malhú, la materialidad, nuestra existencia física. Oye, el mundo que vemos cuando salimos de la puerta de nuestra casa misma, es donde caminamos, donde sentimos, experimentamos, en nuestro hogar, por supuesto, pero también puede ser, o lo es, el lugar donde se nos presentan los desafíos y la oscuridad. Y otro de los símbolos son los malvados, esa gente malvada que rodeaba a Noah. Y los malvados son nuestros demonios internos. Los hombres malvados de la generación de Noah no son villanos lejanos, son los rasgos egoístas que contaminan tu alma y mi alma y son las sombras que intentan oscurecer nuestra luz interior. Son la envidia, el resentimiento, el orgullo desmedido. Son esos pequeños monstruos que todos llevamos dentro de cada uno de nosotros. Cuando Noah entra en el arca, los mundos superiores e inferiores se unen y la luz fluye hacia nuestro mundo trayendo protección, trayendo alegría y serenidad. Y eso sería como parte del código. Y es como un baile, como una danza cósmica entre el cielo y la tierra. Y la armonía se restablece. Pero cuando dos ámbitos están desconectados, cuando estos dos ámbitos están desconectados, cuando los mundos superiores y los inferiores no están en danza, están desvinculados, cuando la arrogancia, cuando el egoísmo nos ciegan, el flujo de luz se interrumpe. Cuando el deseo de tener y de tener para mí mismo ocupa mi vida, el flujo de luz se interrumpe. Si soy empresario, en el momento que yo veo la empresa como la fuente para tener para mí mismo, para ganar dinero, el flujo de luz se interrumpe. Cuando yo dejo que otras cosas ocupen mi intelecto principal y que me desvíen del intelecto principal de primero y me salgo del sistema, el flujo de luz se interrumpe. Y comentaba en esta semana con Freddy, oye, ¿qué problema tenemos en la sociedad y en muchos de nosotros? Imagínate, se vuelven locos y son arrogantes, egoístas, ganándose 4 centavos.
Imagínate si Hashem a esos amigos nuestros, a esa gente, esa humanidad, a esta humanidad, le dé 3.000, $4.000 a la semana. Oye, va a crear monstruos y Hashem sabe que no le puede, que a cada quien le tiene que dar hasta donde esa persona pueda manejar. Porque si eres egoísta, ganando $200, cuando ganes $20.000 vas a ser más egoísta porque el dinero magnifica. Entonces, cuando el ámbito espiritual, el ámbito terrenal están desconectados, cuando la arrogancia, el egoísmo nos ciegan, el flujo de luz se interrumpe. Y si yo no tengo lo que deseo en mi vida es porque el flujo de luz yo lo estoy interrumpiendo con mi ego, mi egoísmo, mi deseo de tener para mí mismo. Y nuestro mundo se tambalea en este mar caótico que rodeó el arca y en esta oscuridad que siempre rodeó el arca durante todos esos días del diluvio. Entonces es entonces cuando nos damos cuenta o experimentamos el sufrimiento y experimentamos la desesperación y la sensación de estar perdidos porque no tenemos cómo pagar. Vivimos tan metidos en el deseo de tener y tan alejados del sistema, de nuestro intelecto principal, y vivimos tan metidos en el deseo de consumir. Me lo tengo que comer todo, no puedo dejar para nadie. Oye, que Hashem sabe a quién le da los flujos monetarios. Y olvídense de eso. En la medida que yo demuestro que sé manejar el flujo monetario, en ese momento que no tengo deseo de tener, que no soy egoísta, en ese momento se me da flujo monetario. Porque acuérdense que Hashem no le da cachos a burro. Porque miren, alguna vez has sentido que tu envidia está siendo arrasada por un diluvio de problemas y emociones negativas. Quizá la luz de este diluvio o de ese diluvio no esté en factores externos, sino en la desconexión entre tu mundo interior y la fuente de luz que reside en ti. Y nuestras propias transgresiones, nacidas de nuestro propio ego, crean esa desconexión. El deseo de tener, el deseo de consumirlo todo para mí, para llenarme, crean esa desconexión. Y no es que un Hashem, que un Elohim sea un castigador que nos envíe juicio. No. Porque somos nosotros mismos quienes cerramos la puerta a la felicidad y a la plenitud cuando bloqueamos los mundos superiores de los mundos inferiores y cerramos el pase de la luz con nuestro egoísmo. Y bueno, la buena noticia es lo contrario de lo que les dije. La buena noticia es que tenemos libre albedrío para elegir y que Dios nos colocó en este plano la ley de la causa y el efecto. Y podemos seguir alimentando nuestros rasgos negativos y mantenernos en la oscuridad. O podemos elegir y mirar más profundo, conectar con nuestra luz interior y permitir que fluya hacia nuestro mundo. El estudio de esta historia de Noah, si lo combinamos con la comprensión de sus códigos y con la comprensión de sus metáforas y lo aplicamos a nuestra vida, nos ayuda a corregir los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo. El por qué nos enfermamos, el por qué tenemos escasez en nuestra vida, el por qué tenemos problemas familiares, el por qué tenemos desuniones matrimoniales. Y es como que si Noah volviera a entrar en el arca, permitiendo que la luz ilumine nuestro mundo y nos proteja del juicio. Pero tenemos que comprender sus códigos para que Él entre y nos ayude a corregir los errores que hemos cometido a lo largo del tiempo. Y bueno, y esta porción tiene full aplicaciones personales. Mira,
Tenemos que identificar nuestros hombres malvados, cuáles son tus rasgos negativos más recurrentes, qué te impide conectar con tu luz interior. Tenemos que construir el arca. ¿Cómo lo construimos? Bueno, ¿cuáles son tus refugios? ¿Cuáles son tus prácticas espirituales? ¿Cuáles son tus momentos de conexión con la naturaleza o con tus seres queridos? ¿Qué te ayuda a sentirte en vínculo con Elohim, en paz y armonía? Mira, tenemos que entrar en el arca, y entrar en el arca es dedicar tiempo a cultivar esas prácticas, a nutrir nuestro mundo interior con meditación, escrituras de nuestra propia Torah personal, crear, adherirnos al Creador, hacer lo que nos conecte con nuestra propia esencia. Y para aplicar nuestra propia arca, para construirla, tenemos que dejar que la luz fluya, eliminar el egoísmo, el deseo de tener para nosotros mismos y permitir que la luz que encuentres en tu interior ilumine tu mundo exterior. Comparte tu adherencia con el Creador, tu sabiduría, tu alegría. Y así como Noah entró en el arca, la luz puede entrar en tu mundo para corregir tus injusticias, perfeccionar tu alma y protegerte para siempre del juicio. Así como los hombres malvados de la generación de Noah fueron destruidos por el diluvio, tus rasgos negativos encontrarán su destrucción cuando un diluvio de luz te limpie para siempre del narcisismo que tienes y de la autoindulgencia. Pues sí, Freddy. Esta paracha nos dejó pensando un montón y nos cayó como un baldazo de agua fría el darnos cuenta de que a veces nos parecemos a Noah. Sí, al Noah del arca. Pero no en lo valiente, sino en lo cómodo y medio egoísta. Mira, a veces sentimos que vamos por la vida en nuestra propia burbuja, ¿no? Como Noah en su arca, navegando tranquilo, mientras vemos a los panas y a la familia luchando en sus propios problemas. Y lo peor es que a veces ni sentimos cosquillas de compasión. Eso es lo peor, y es un error, un horror. Y el ego nos susurra al oído, tú estás bien, ¿qué te importa lo que le pasa a los demás? Que se jodan, ellos están así por sus propias transgresiones. Y es fuerte darnos cuenta de eso. Es como que si estuviéramos dejando que se ahoguen en el caos mientras nosotros nos mantenemos a flote. Pero bueno, supongo que el primer paso para cambiar es darnos cuenta de eso, ¿no? A ver si me pongo las pilas, nos ponemos las pilas y dejamos de ser tan Noah en ese sentido. Y bueno, y ayudar se ha dicho. Y ya entrándole a la última parte del seminario. Vamos a hablar de algo nuevo, el arca. El arca de la vida. Un refugio en la Torá. Y un refugio también en nuestro ser. Más allá de la madera, es un refugio del alma. El arca, más allá de esa imagen torática o bíblica que todos conocemos, se revela como una superpoderosa metáfora. Y no solo es la estructura que salvó a Noah y a su familia del diluvio, sino que representa la protección, el bienestar que Elohim nos ofrece constantemente, especialmente en tiempos de juicio severo. Imagínalo, ¿no? Como un abrazo divino, siempre disponible a través de la Torá. Es la guía que nos muestra cómo vivir una vida plena y conectada con lo sagrado. Y sí, los sabios nos dicen que el arca de alguna manera volverá a aparecer en nuestro mundo. Y eso, al menos a mí, me parece súper emocionante. ¿A ti no te parece emocionante?
Pero como toda luz proyecta una sombra, la sombra de Satán, siempre vamos a tener un intento de inundación, de confusión. Porque como la luz proyecta la sombra, siempre la promesa del arca tiene su contraparte. La noticia de su regreso despierta la oposición de Satán. Y la estrategia de Satán no es simplemente un diluvio literal, sino algo mucho más insidioso. Inundar al mundo, inundar tu vida con comportamientos insensatos y con comportamientos confusos. Porque su objetivo es que nos hundamos en un mar de caos y nos alejemos de la Torá y de la vida que Elohim nos ha trazado. Piénsalo. Noticias falsas, presiones sociales, adicciones, el deseo de tener, el egoísmo, todas son olas en este mar de confusión. Y aquí es donde de repente la metáfora del arca se vuelve profundamente personal. Porque tengo que aplicar esta metáfora a mi día a día, como un salvavidas personal. ¿Cómo evito ahogarme en este mar de confusión? La respuesta, para mí, reside en aplicar la Torá y mantenerme dentro del sistema en mi vida diaria. Y no se trata de seguir reglas rígidas, sino de internalizar sus principios y convertirlos en la brújula que guíe mis decisiones. Yo no puedo decidir algo que vaya en contra de la Torá, señores empresarios y emprendedores. Todo lo que yo haga tiene que estar en consonancia con la Torá. Como jefe de familia, como persona, como individuo, que llegamos a este mundo a rectificar chispas de luz. Y tenemos que tener conciencia y tenemos que tener responsabilidad, porque la Torá nos invita a ser conscientes de nuestras acciones, a asumir responsabilidad por ellas. Antes de reaccionar impulsivamente ante una situación, oye, pregúntense, ¿esta acción está alineada con los valores de la Torá? ¿Estoy siendo honesto, justo y compasivo? Tengo que conectarme con la comunidad. El arca no solo salvó a Noah, sino a su familia. La Torá siempre me recuerda y nos recuerda la importancia de la comunidad, de rodearnos de personas que comparten nuestros propios valores, que nos aportan en su camino y que me apoyan en mi camino. Compartir experiencias, aprender juntos, ayudarnos mutuamente. Eso es fundamental para navegar las turbulencias de la vida. Mira, tengo que estudiar, tengo que reflexionar. La Torá no es un libro estático, sino una fuente inagotable de sabiduría. Y tengo que dedicar tiempo a estudiar, reflexionar, discutir sus enseñanzas. A mí me llaman para pedirme consejos sobre empresas, pero nadie, es muy raro cuando me piden consejos sobre las enseñanzas de la Torá, contados los casos. La Morá siempre tiene la misma opinión que yo tengo, sé que ella también la ha pasado. Oye, discute las enseñanzas de la Torá, porque eso te va a permitir comprender mejor tu propósito, pero también aplica la Torá en tu vida. Porque cuando tú la aplicas en tu vida vas a entender cómo puedes contribuir al bienestar del mundo mediante esa aplicación. Porque mira, también tengo que llegar a un proceso de introspección y techubá, que significaría retorno. Porque la Torá nos anima a que examinemos las cosas que hacemos. Tanto las cosas que hacemos, nuestras acciones pasadas, y reconocer nuestros errores y esforzarnos por mejorar. Por eso es que se habla de techubá, de retorno, de volver al pasado. Es el proceso de techubá, no es un
arrepentimiento superficial, sino es un compromiso profundo de cambiar nuestro comportamiento y alinearnos con los valores de la Torá. Y bueno, ¿qué nos queda ahora? En el estudio del arca, llorar por los que perdimos, llorar por los perdidos. Y es un llamado a la empatía, a la acción. Porque esto es un punto crucial. No basta con protegerme a mí mismo, a diferencia de Noah, que se centró en construirle el arca para su familia. La Torá me llama a sentir dolor por aquellos que aún no han encontrado su conexión con Elohim. Y debemos sentir la angustia del mundo y usar nuestros poderes. Esos poderes que Hashem nos entregó al nacer, que Elohim nos entregó al nacer. Y esos poderes son nuestros talentos, nuestros recursos, nuestra voz, para compartir la sabiduría práctica, para enseñarle a la gente cómo aplicar y llevar a nuestros pies la Biblia que siempre han cargado bajo el sobaco, bajo el brazo. Es decir, sacar la Biblia del sobaco y ponérsela en los pies, en los zapatos y caminar con ella. Porque se trata de ser un faro de esperanza y mostrar el camino a aquellos que se sienten perdidos. Y bueno, y más allá del diluvio, literal, los juicios sutiles de nuestro tiempo, la amenaza de Satán no siempre se manifiesta en eventos catastróficos. Los juicios son a menudo más sutiles. La contaminación de nuestros recursos naturales, la destrucción de nuestro planeta, la proliferación de alimentos procesados y tóxicos, todo eso son formas en que el agua de nuestra vida, tanto literal como metafóricamente, se corrompe. Porque el agua y la Torá, una combinación divina para la sanación. Según la tradición, la luz está en esta sección de la Torá, o la luz que está en esta sección de la Torá, puede protegernos de peligros invisibles. Y la lectura de estos versos tiene el poder de revertir los juicios decretados sobre el mundo y purificar el agua de nuestro planeta, incluyendo el agua que constituye una parte de nuestro cuerpo, porque somos agua. Entonces la propuesta, yo siempre le propongo a la gente, mira, en los tiempos de Noah, la calinidad del agua era alta. Y nosotros podemos alcanzar esa calinidad del agua en tiempos presentes. Primero tomando agua mineral o mineralizándola con imanes. Colocas 2 ollas pegadas, pegas un imán en cada olla y ahí colocas agua y te tomas esa agua. Pero le agregas un punto de bicarbonato de sodio al agua y recitas la oración Shakol Nihiel Vivaró antes de consumirla. Y es una práctica interesante. Y bueno, aunque no soy experto en la materia, yo comencé a hacerlo hace un tiempo. Y es simplemente combinamos un elemento físico que es el bicarbonato con un acto de intención y espiritualidad que es la oración. Y eso resuena. Y tal vez sea una forma de recordar la conexión entre nuestro cuerpo, nuestra alma y de infundir el agua con una energía positiva, sanadora, aumentando su alcalinidad. Y finalmente la Torá nos habla de la vida eterna y no creo la Torá y esta parashá, porque no habla de la vida eterna, porque nos habla de los ancestros de Noah y de la descendencia de Noah. Eso es eternidad, eso es fuera de tiempo y espacio. Y no creo que se refiera simplemente a la inmortalidad física, sino a una vida plena, significativa, conectada con lo divino. Aplicar la Torá Noah a mi vida, llorar por los perdidos, buscar la purificación de lo que como y bebo.
Todos estos son pasos en el camino hacia la vida eterna. Y mis amigos talmidines, amigos todos de esta comunidad, en conclusión, no es un viaje continuo en el arca de la vida. El arca entonces no es un objeto del pasado, sino es un símbolo vivo, dinámico. Es una metáfora de protección divina, de la guía de la Torá y de la responsabilidad que tenemos de compartir esa sabiduría con el mundo. Esta semana es un viaje continuo, lleno de desafíos y recompensas, pero siempre guiado por la esperanza de una vida plena y conectada con lo sagrado. Y tú, si tú, estás listo para subir a bordo del arca de la vida. Shabbat Shalom a todos.